En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Uno, al aire. Queridísimos amigos de Revelando, de día martes, bienvenidos a este programa de martes, 28 de abril del 2026. No queda nada para terminar el mes. De hecho, el viernes feriado, esta es una semana corta, el viernes ya es 1 de mayo, el Día del Trabajo, el Día Mundial del Trabajo. Bueno, bienvenidos a este Revelando, un gusto de tenerlos con nosotros. Estamos con el equipo completo, grabando temprano en la mañana. Patricio Schiavetti, Eugenio Guerrero, quien les habla, Pilar Soberado, y don Enzo Alvarado, nuestro periodista, deportista y campeón, haciendo las veces de radiocontrolador. Por supuesto que por Radio Portales estarán por la tarde cuando este programa se emita Luis Salinas y Gerardo Terán. A todos, a los tres profesionales de las comunicaciones, muchísimas gracias. Y nuestros agradecimientos también a ASOFAR, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, por su apoyo constante desde hace ya casi 11 años, y a Radio Portales de Valparaíso por el mismo apoyo durante esos mismos casi 11 años y por permitirnos tener en Radio Portales nuestra casa radial. De todas maneras, así que muchísimas gracias. Y a ustedes, auditores, que tienen la paciencia de escucharnos a nosotros los martes, pero al resto de los conductores de lunes a viernes en Radio Portales de Valparaíso. Bueno, para empezar, lo habitual, lo primero es que las responsabilidades, somos nosotros los conductores de este programa responsables de nuestros comentarios, ni Asofar, ni comentarios que no representan necesariamente ni el pensamiento de Asofar ni de Radio Portales de Valparaíso. La data no, la data está ahí. Hay que leerla nomás, pero no, las opiniones son nuestras, de Eugenio, de Patricio y mías. Y lo segundo es que, antes de lo segundo, que habitualmente viene en segundo lugar, bueno, lo diremos en el programa, bueno, estamos terminando el mes de Carabineros de Chile, el mes verde. Ayer fue el aniversario número 99, y que no les queda nada para el centenario, qué emoción más grande. Ya trataremos ese tema, pero me parecía importante no olvidarlo. Y en tercer lugar, entonces, nuestro cariño, reconocimiento, pensamiento y muchas cosas más a nuestros damnificados de los incendios de febrero del 2024. 2 años, sin soluciones realmente, pero no son achacables a este gobierno, que lleva gobernando un mes. No. Son achacables indiscutiblemente. La tragedia no, pero la responsabilidad en la reconstrucción y la falta de apoyo, naturalmente, que es del gobierno anterior. Encabezado por el señor Boric, continuando con el señor Montes y siguiendo la línea con gobernador regional, delegados especiales para los incendios, señora Vallejo, doña Sofía González, que era la delegada presidencial, además que se mandó a cambiar y que hoy día es flamante diputado, inentendible para mí, y toda la gente que ha trabajado mal, tarde y mal. Y como hemos dicho, tenemos muy presente el trabajo que encabeza Iván Poduje, y estamos atentos a ver cómo se realiza ese trabajo. Yo creo que lo va a hacer bien. El hombre es valiente y además sabe, es un hombre que entiende de lo que está hablando y sabe reconocer lo bueno de lo malo. Y además tiene una cuestión que es bastante, que no es muy chilena, que es dice las cosas por su nombre, educadamente, pero por su nombre. Así es que así las cosas. Éxito a nuestros compatriotas, y en nuestro recuerdo además los 138 fallecidos en circunstancias horrorosas, como son morir quemados. De manera que siempre presentes.
Don Patricio, don Eugenio, ¿cómo están? Buenos días, querida Pilar. Buenas tardes para los auditores, ya que este programa va a salir la tarde a las 18 horas. Bueno, como es habitual, queridos amigos, vamos a partir con la efeméride del día de hoy, que proporciona nada más ni nada menos que un general de carabineros. Me refiero al general Patricio Geldres Rodríguez, que a través de él transmitimos nuestro afecto y nuestro saludo a Carabineros. Y a propósito de Carabineros, efeméride de hoy se trata 160 del ilustre general y estadista Carlos Ibáñez del Campo a los 83 años. El general Ibáñez del Campo ocupó en dos oportunidades la presidencia de la República, del 27 al 31, y en su segundo periodo presidencial del 52 al 58. Durante su primer gobierno, con voluntad firme, impuso el programa en todas sus más importantes manifestaciones. Es quizás el periodo presidencial en que mayores obras públicas se realizaron en el país: caminos, vías férreas, establecimientos educacionales y hospitalarios, estadios y otras reparticiones estatales. Se construyeron y modernizaron los puertos. Además de Carabineros de Chile, crea la Fuerza Aérea de Chile, la Contraloría, la Tesorería General de República, la Dirección de Aprovisionamiento del Estado y la Línea Aérea Nacional LAN Chile. Asimismo, crea los territorios de Aysén y de Magallanes. Con el Tratado de Lima de 1929, puso término a la cuestión de Tacna y Arica, la página que escribió al dar solución al conflicto con el Perú, y fijó definitivamente la frontera entre ambas naciones y que confirmó la soberanía de dicho país sobre Tacna y a la vez que la de Chile sobre Arica. Se agrega en forma indiscutible a las más hermosas escritas en este continente en beneficio de la concordia internacional. La figura del general Ibáñez tiene gran parte del siglo XX y su obra contiene los rasgos característicos del moderno Estado de Chile. El general Ibáñez nació en Linares el 3 de noviembre de 1877. Muy bien, ¿ah? Qué gobierno tan realizador. Sí, Sí, con obras tan importantes: LAN Chile, Tesorería, Contraloría, sí, sí, instituciones mucho, muy mucho. importantes para Chile. Amaba su Sí, país, yo creo que sí. Yo creo ¿sí, que el no? tema del amor por la patria fue una constante de muchos presidentes de la República, hasta llegados ciertos otros, ¿ah? Em, de nuestra época, contemporáneos. Claro, sin duda, sin duda. Sí. Además que eran otros tiempos, pues, Eugenio, de manera que no era por el, no, no era por el poder ni la fama, porque, ni por el dinero, porque los dineros no eran muchos tampoco. Chile nunca fue un país precisamente rico. Entonces sí, había mucho de amor a la patria, sin duda, Mira, sí, sí, decía, sin decía duda. Romani Gari, disculpa que nos interrumpa, ¿Mm? decía, el amor por la patria es el amor por lo que consideramos que son nuestros, ¿no? Y por el suelo. Para eso es lo primero. Y el amor a la nación o el nacionalismo es el odio a los otros, ¿no? Ah, Entonces, acá haciendo, y esa frase la decía mucho Charles de Gaulle, por ejemplo. Entonces, muy mm, bonita porque al final lo que ustedes están describiendo es una persona que quiso dejar un legado, el expresidente quiso dejar un legado en su país, sí, pero es un legado sustancial. O sea, lo que están hablando ustedes son instituciones, que son sí, pues. instituciones que muestran por un lado un desarrollo político y por otro lado un desarrollo tecnológico no menor. Por ejemplo, el caso de LAN Mm, Chile, que no lo sabía y que me llamó mucho la mm. atención porque hace falta esas visiones de Estado hoy en día. Claro, pero es que las visiones de Estado que puede tener algún presidente hoy día se chocan mucho con las reacciones en masa de los partidos políticos de la oposición. Estoy hablando de cualquier oposición, ¿ah? No Es estoy verdad. hablando de... Claro, entonces te dicen no, no porque el proyecto sea malo, sino porque eres tú el que quiere implementarlo y tú políticamente no piensas como Claro. ellos. Entonces la respuesta es no. La Y otro mezquindad, apunte claro. súper breve, el tema de los nacionalismos. Con los nacionalismos hay que tener muchísimo cuidado. Así Por es. eso yo siempre pienso que aquellos que quieren formar partidos políticos tienen que tener mucho cuidado con esto de nacionales, y somos nacionalistas. Habitualmente Sí. los nacionalistas son profundamente separatistas.
Son Claro. profundamente divisivos, así que téngase presente, digamos. Oye, Patricio, esa Pero, formación de Pilar en la madre patria, ¿eh? ah, mm, sí. Grande Pilar. Bien, queridos auditores, y eh, nos queremos referir, como es habitual, de acuerdo con la pauta, a los mártires de Carabineros de un 28 de abril. El 28 de abril de 1934, el sargento segundo Juan Alberto Rivas Lagos fue herido a bala por un delincuente. El 28 de abril de 1934, el vicesargento primero Fidel Monje Troncoso fue herido a bala por un delincuente. Y finalmente, el 28 de abril de 1986, el carabinero Miguel Ángel Antonio Vázquez Tobar fue herido a bala por un grupo de delincuentes. A todos los familiares de estos carabineros remitimos nuestro más sentido pésame y como igualmente a la institución de Carabineros, noble organización que vela por mantener el orden público, combatir la delincuencia y el narcotráfico. Así que vaya nuestro saludo afectuoso a Carabineros de Chile. Patricio, ahora, mira, yo no tengo, no sé si ayer la gente de Revelando, me da la idea que ayer no comentaron esto, pero lo voy a comentar en relación con Carabineros de Chile. Y dice relación con que ayer se celebraron los 99 años de creación de Carabineros de Chile, pero además se cumplieron 2 años desde el homicidio de los 3 carabineros en la zona de Cañete, en el camino a Tirúa. Hoy día suboficiales mayores, Carlos Cisterna, Sergio Arévalo y Misael Vidal. Ellos 3 fueron emboscados, asesinados y luego quemados por 4 hermanos y un cómplice, los hermanos Antigüen Payao, perdón, los hermanos Antigüen Santi y un señor de apellido Rivas Payao como cómplice. Fue un dolor terrible ese día 27 de abril del 2024. Yo creo que ahí hubo un antes y un después en la vida, en la violencia en Chile. Eh, Posteriormente tuvimos el caso del teniente Ojeda, del teniente venezolano, pero yo creo que, insisto, fue un antes y un después. Estos fulanos, estos 3 hermanos, fueron condenados ahora en marzo de este año a presidio perpetuo calificado como autores de homicidio calificado reiterado, robo con violencia, incendio y varias cosas más. Yo quisiera recordar especialmente a estos 3 carabineros, a estos 3 suboficiales mayores que además estaban cumpliendo con ese engorroso proceso de andar verificando el cumplimiento de medidas cautelares, como si no tuvieran nada que hacer. ¿Ah? Además, verificando eso, cuando eso lo podría hacer cualquier otro que no fuera Carabineros de Chile. Bueno, ahí fueron emboscados ellos 3, un alevoso crimen, una historia terrible. De manera que quiero recordarlos, especialmente a ellos 3. Me imagino que cada 27 de abril, hoy día yo sé que es 28, pero hay que tenerlos presentes porque dieron la vida por nosotros, pues, indiscutiblemente. ¿Mm? Sí. De manera muy trágica, así que me parece muy buen recuerdo para estos 3 héroes de la patria. Y a propósito de lo mismo, Pilar, Eugenio y queridos auditores, nos queremos referir al aniversario de Carabineros que fue el día de ayer, en que, como lo manifestaba Pilar, se cumplieron 99 años, con la asistencia del presidente de la República y las más altas autoridades de la nación, el presidente del Senado, de la Cámara de Diputados, la presidenta de la Corte Suprema, Contralora General de la República, el presidente, el fiscal nacional y otras autoridades. Se llevó adelante esta ceremonia que recuerda que el 27 de abril de 1927, gracias al general Carlos Ibáñez del Campo, entonces vicepresidente de la República, él estampó su firma en el decreto con fuerza de ley número 2484. Esta firma hizo que se unieran distintas policías, porque entonces Chile tenía guardias urbanas para las calles y carabineros montados para los caminos, fundos y fronteros. Unos conocían el ruido de la capital, otros el polvo de los campos.
La orden de 1927 los puso bajo una sola institución, Carabineros de Chile. Así que yo creo que esta unión de policías fiscales, municipales y carabineros del ejército dejarían de actuar como piezas separadas para finalmente ser una sola Carabineros de Chile. Muy bien. ¿Tuvieron ocasión de escuchar ayer el discurso del presidente de la República o no? ¿Alguna parte? No, Sí, yo no lo escuché. Patricio, Eugenio, ¿no? sí, yo lo escuché y vienen noticias favorables para Carabineros en algunos aspectos. Mm. Por ejemplo, la preocupación por el sueldo carabinero, una preocupación para aumentar las remuneraciones de carabineros. Se están perdiendo al año 1.000 carabineros, así que es una cuestión seria. Sí. Una preocupación por el aumento de sus dotaciones, una reforma de las mallas curriculares, dado que la delincuencia y el narcotráfico ha cambiado la realidad policial. Yo diría que esas son las noticias más importantes del discurso del presidente en lo que se refiere a modificaciones respecto a Carabineros. Sí, sí, efectivamente, así es, son unas, podríamos denominarlas incentivos para ingresar a Carabineros de Chile. Y me parece muy bien porque fíjate que desde este programa muy modestamente siempre hemos dicho con toda la educación que corresponde que no pueden estar los carabineros remunerados como se les remunera, ni cumplir con esos turnos horrorosos, ni cumplir con una serie de obligaciones que les pueden ser propias cuando hay mucho carabinero, cuando hay dotación completa, pero cuando no es una cosa muy difícil. Están exponiendo su vida todos los días en la calle, salen de la casa y empiezan a exponer su vida. Entonces no puede ser, a mí me parece inhumano, ¿ah? Por eso digo que lo he dicho siempre con mucho respeto, pero inhumano. De manera que espero que este gobierno arbitre los medios para que, y nadie se oponga a, para que Carabineros tenga, bueno, para traer a los jóvenes a Carabineros de Chile, para que tengan, como bien dices tú, una malla curricular que les aporte más estudios, más conocimiento del mundo delictual, que suena terrible, pero tienen que aprenderlo, y que estén remunerados en conformidad al trabajo terrible. Ellos realizan una labor de riesgo todos los días. Alguien dirá, bueno, ¿qué tiene que ver el carabinero que patrulla? ¿Qué diferencia? Perdón, ¿qué diferencia hay entre el carabinero que patrulla y aquel militar que se tira de cuando en vez en un paracaídas? Mucha, pues. El carabinero expone su vida todos los días. El Claro, militar o el marino que salta en paracaídas salta cuando le corresponde ensayar nomás, pues. Si además nosotros, perdón esto, hoy día estoy violenta, que además nosotros no estamos en guerra, pues no mandamos a nadie ahí a pelear al frente, claro. ¿ya? Entonces, no, lo del Carabineros de Chile, lo que dijo ayer el presidente, me parece estupendo y ojalá sea una realidad. Sí. Sí, mira, a mí me gustaría comentar algo porque Carabineros, y esto es voy a partir con algo personal y luego con alguna estadística, ¿ya? Es interesante porque cuando llegué a Chile, o sea, yo había venido muchas veces por el tema de mi familia acá y todo, ¿cierto? Pero cuando vine en el 2015 ya, me tomé una foto con un carabinero, ¿ya? Y la subí a mi Instagram Mm. y está hoy en día, ¿no? Entonces, saludos al sargento, saludos les manda el sargento tal, ¿no? Y entonces mis amigos me preguntan que por qué yo hago eso. Obviamente yo vengo de Venezuela, donde la policía es terrible, toda Mm. corrupta, politizada, es un espanto, ¿no? Lo que ha pasado con la policía. Entonces, claro, cuando tú llegas acá, o sea, el chavismo le hizo eso a la policía, porque era muy buena antes. Pero cuando llegas acá, ves una policía muy institucional, punta en blanco, que combate la corrupción, que así hayan habido hechos, el comportamiento del sujeto culturalmente no es un comportamiento corrupto. Entonces me decían, ¿por qué haces eso? Yo le digo, bueno, porque yo admiro mucho eso. Una sociedad libre necesita una buena policía. ¿Me entiendes? Mm. Necesita una buena policía que tenga sus reglamentos internos, que limite su poder. Todo eso lo tiene Carabineros. Entonces, yo le quería dar un dato porque Carabineros es una de las instituciones más maltratadas, ¿ya? Por ejemplo, cuando uno ve, por ejemplo, la serie de Cadena en los últimos 10 años, uno se da cuenta, mira, que del 2016 al 2019, el apoyo a Carabineros cayó del 68% al 51%. Recuerden 2019 y todo. Mm. Luego el del 2020 fue de 44%, pero fíjense que a partir del 2022 el repunte ha sido increíble. Pasó de Claro. 64% al 75%.
Sí. al 2025, o sea, hablando en promedio. Y eso es increíble porque fue una institución muy maltratada a la cual no se entendía cuál es la función de carabineros porque no hemos civilizado mucho, es lo que trato de decir, pero cuando hay comportamientos incivilizados, ¿quiénes son los que ponen la cara? No somos nosotros los que estamos acá, son aquellos los que se enfrentan y que arriesgan su vida. Entonces, yo agradezco mucho que la institución, a pesar de todos los vejámenes, ataques, degradaciones, violencia, falta de respeto, se ha mantenido, ha mejorado y tiene sus mecanismos internos para corregir los errores y sigue siendo una institución que actúa con cierta autonomía. Y por último, bueno, yo quería reflejar eso, porque también en la SEP uno ve, incluso llegó a estar en 17% en el 2019 para diciembre, y uno decía, bueno, pero ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar de una izquierda que toma propagandísticamente el discurso de la violencia? Que sería Carabineros el que infringe la violencia cuando Carabineros está habilitado legítimamente para el uso de la fuerza, no de la violencia, de la fuerza. Mientras que los violentos son otros. Entonces, el mundo se puso al revés en el 2019 acá en Chile. Entonces, hoy en día reivindicamos una institución que es bien institucional, que tiene sus márgenes de autonomía, tiene sus procedimientos y que sigue siendo un ejemplo de policía para el mundo y sobre todo para América Latina, que en promedio tiene muy malas policías. Así que enhorabuena Carabineros de Chile en su 99 aniversario y pronto se acerca el centenario y que esté bien celebrado. Muy bien. Y hoy un punto, no, yo no sé, Patricio, no sé, Eugenio, efectivamente Carabinero, ¿existe la idea de que Carabineros de Chile vuelva a depender del Ministerio de Defensa o no? En Que los análisis políticos no se comenta, Ya. no. Pilar y Eugenio, antes de terminar el primer bloque del programa, Pilar y Patricio Schiavetti, queremos saludar en el aniversario de la justicia naval sus 187 años. Quiero compartir con los auditores que el día sábado 25, todos los integrantes del Servicio de Justicia Naval celebraron su día. Por lo tanto, queremos destacar el alto nivel de profesionalismo y la profunda vocación de servicio de sus hombres y mujeres a lo largo de Chile, quienes cumplen la misión fundamental de asesorar jurídicamente al mando y garantizar el cumplimiento de las normativas legales y reglamentarias en la Armada de Chile. No solamente asesoría, sino que en el área de la justicia a través de la Fiscalía y los juzgados navales, y en el área de los sumarios administrativos a través de las fiscalías administrativas. Así que a todos los oficiales, empleados civiles, personal de mar, escribientes de justicia, un saludo afectuoso del programa a todos los integrantes del Servicio de Justicia Naval, del cual nosotros orgullosamente nos sentimos parte. Adhiero a todo lo que has dicho y triplico las felicitaciones para nuestros cracks. colegas y para todos los que trabajan, han trabajado y trabajarán junto a los abogados y oficiales de justicia asesores de los mandos. Así que triplico. Y vamos a la pausa musical, cómo no, el himno de Carabineros de Chile. Y hemos regresado, queridos amigos, después de escuchar el himno de Carabineros, con mucho orgullo y aporte a los auditores. Así que con ese marco iniciamos el segundo bloque del programa y queremos referirnos al zarpe del buque Escuela Esmeralda, y con alegría los porteños y viñamarinos el día sábado 25 de abril presenciamos su zarpe por las costas de acá de la ciudad, buque que se dirigirá y visitará, entre otros países, Panamá, Estados Unidos y Canadá. Además, participarán en una de las actividades enmarcadas en el aniversario 250 de la independencia de Estados Unidos. Exactamente. La dotación al mando del capitán de navío Edward Gibbons está formada por 269 personas, de las cuales 35 son mujeres, 9 oficiales extranjeros invitados, 5 oficiales de las otras ramas de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública y marineros de la Armada de Chile. Este año la travesía durará 6 meses, navegará el buque 13.713 millas náuticas, equivalente a más de 25.000 kilómetros
en donde visitarán los puertos de Arica, Nueva Orleans, Norfolk, Nueva York, Boston, Quebec, Panamá y Iquique, regresando a su puerto base en Valparaíso. De las actividades más importantes es que van a participar en el desfile naval el 4 de julio en Nueva York, en que se celebran los 250 años de la libertad de Estados Unidos. Sí, qué bien. Viento aún largo. Sí, así es. Buenos vientos y buena instrucción para el personal de Guardia Marina y marineros del buque. Sí, Y hoy día tenemos un programa bastante marinero y sí. quería compartir con los auditores una notable construcción. Se refiere a la construcción del primer buque híbrido en Valdivia, construido en ingeniería 100% chilena. Se trata del Magellan Discover, que realizó su primera navegación por los ríos Caucau y otros de Valdivia, un buque de 94 metros de eslora, es decir, de largo, 17,20 metros de ancho y 30,5 metros de altura. El buque es de, como lo manifesté, 100% ingeniería chilena y está equipado con una tecnología de propulsión híbrida, eléctrica, sin comparación dentro del continente. Así que quería resaltar esta construcción naval chilena de alta aporte tecnológico y que constituye una novedad dentro de la construcción naval en la esfera de los continentes americanos. Así que bien por ACENAT de Valdivia y por esta especial construcción. Sí, estupendo. Me adhiero a las felicitaciones. Buen punto, Patricio. Sí. Ojalá alguna vez dentro de con nuestros medios, naturalmente, pudiéramos transformarnos en una potencia en la construcción de embarcaciones, que fue un poco lo que dijo el Comoper en la reunión del jueves de la semana pasada. Ojalá. Así que felicitaciones a los astilleros de Valdivia. Muy bien. Eugenio quería referirse indudablemente a la noticia del momento, que se refiere al atentado que sufrió Trump en la cena con los corresponsales, con los periodistas. Así que, Eugenio, coméntanos tu parecer sobre este atentado. Bueno, mi estimado, ¿cómo están? Ya después de haber escuchado la expertise de don Patricio con respecto a este tema, bueno, yo quería referirme a lo que pasó en el atentado a Donald Trump el pasado fin de semana, donde un joven ingeniero, profesor universitario incluso, o sea, graduado de una buena universidad, vinculado a una empresa de hace 6 años tecnológica, es ingeniero él, en sistemas y que esa empresa está vinculada con algunas partes de cursos universitarios, intentó pasarse de listo corriendo a alta velocidad para tratar de sortear al servicio secreto norteamericano y hacer un atentado directo contra el presidente Donald Trump de asesinato. Básicamente esto es lo que se planteaba. Entonces, yo me gustaría referirme a esto porque ya se está convirtiendo este tipo de, o sea, lo decía Pilar al inicio, uno puede tener unas diferencias con el presidente, pero una cosa es querer su muerte o tratar de articularse para realizarlas. Y a mí una de las cosas que me preocupa es que la realización de estos atentados, que han sido múltiples, en este caso contra el presidente Donald Trump, sobre todo los dos que conocemos públicamente, han sido con personas o respecto a personas que no necesariamente son personas articuladas militar y policialmente, sino que son militantes de izquierda, progresistas, muy cercanos al Partido Demócrata. Ocurre con este chico que tiene 31 años apenas, que lo que se le conoce es que apoyaba al Partido Demócrata y donó $25 para la campaña de Kamala Harris, y que de una manera, quedándose en el hotel, sabiendo que iba a estar esta conferencia de Donald Trump y cena, se pudo quedar con un arma tras pasar la barrera del servicio secreto y luego fue aprendido. Pero lo que trato de decir
es que, o sea, más allá que del análisis técnico que podríamos decir acá, que el servicio secreto en Norteamérica con respecto a Donald Trump está muy al debe. Por ejemplo, eran muy evitables ambos. El que ocurrió en el 2024, con la bala que le rozó, ¿se acuerdan? Bueno, esto fue una falla Sí. fundamental del servicio secreto. Y el que pasó ahora, también hay una falla impresionante del servicio secreto. Cómo una persona puede alojarse en un hotel armado justo en el día en que el presidente va a asistir y va a tener una conferencia. Es el presidente del país más poderoso del mundo, el servicio secreto supuestamente más poderoso del mundo, y que comete estos errores garrafales que incluso para poder auxiliar al presidente, primero se terminaron auxiliando los dos extremos de la mesa y no al principal. Fue una locura, bueno, sobre todo Patricio, que sabe más de estas cuestiones técnicas, pero yo lo que quería era hacer eco de esto porque lo que está ocurriendo también ocurrió con el caso de Charlie Kirk, por ejemplo, Mm. también ocurrió con el caso de Jair Bolsonaro, con respecto a la puñalada que le dieron en medio de una, ni siquiera una manifestación, era No era un un meeting. apoyo hacia él, un meeting hacia Sí. él. Entonces, para terminar el comentario, lo que quería decir es que este señor se llama Tomás Allen, proveniente de California, y fue detenido antes de llegar al salón principal del evento, pero estuvo a punto de llegar, ¿ok? Entonces, cierro con esto. Me preocupa mucho que los atentados, por ejemplo, el de Charlie Kirk fue planificado. La persona una semana antes ya estaba practicando, ya estaba disparando, ya había comentado, ya tenía un odio interno en el cual directamente hacia él y ya se sabía, ya se conocía por parte de la pareja de que esto podía ocurrir. Pero en estos casos, que son gente más random, si podríamos decir, entonces las personas de derecha, o en este caso los grandes personeros de derecha, están teniendo peligros porque la militancia no acepta que ellos puedan estar en el poder. Y un caso Mm. así está apareciendo mucho en Chile, pero ¿por qué? Porque es lo que dice Max Colodro. La tesis de Max Colodro es que la izquierda en Chile, y por esto lo relaciono un poco con respecto a la violencia, la izquierda en Chile no termina de aceptar que la derecha puede gobernar democráticamente. Y yo No, creo que eso en Estados no. Unidos está pasando con respecto al Partido Republicano, MAGA, y los que vienen de la derecha como más dura. Y cierro con esto. Pilar tiene razón. Nosotros podríamos ser críticos de Trump en algunas cosas, ¿no? Porque a veces, Mm. bueno, se sale de madre. Por ejemplo, compararse con Jesús de Nazaret para hacer milagros. Sí. Eso es blasfemia, ¿ya? Entonces, pero el tema es que, yo no sé cómo lo ven ustedes, pero es un tema preocupante porque cuando no existe algo que se llama violencia política, porque cuando la violencia aparece, la política se anula. No hay algo como Mm. violencia política. Eso es un mal término Mm. que usan muchos los analistas y politólogos. La política es un fenómeno donde se usa el don de la palabra y la capacidad de la articulación consensuada, a diferencia que la violencia, que es un fenómeno marginal a la esfera de la política. Cuando hay violencia, el parlar, el parlamentar y el consensuar anulan el ejercicio de la política misma porque las diferencias se anulan, que es una condición sine qua non de la aparición misma de la política. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes, Patricio y Pilar? Yo concuerdo con lo que manifiesta Eugenio, pero quisiera agregar que existe en estos momentos una prensa muy odiosa que ha creado un ambiente bastante negativo respecto al presidente Trump. Y es tan así que lo pudimos visualizar en la entrevista en el día de ayer al presidente, en que la periodista le cita claramente el panfleto de Allen que justificaba el atentado que quería realizar a Trump, que fuera pedófilo, violador. Sí. Entonces, me parece que este ambiente ha conducido a estos tres atentados que ha sufrido el presidente y no hay hay un sector de la prensa que yo estimo que ha contribuido notablemente a este mal ambiente. Sí. Mira, yo dos apuntes en relación con este tema. Lo primero es que efectivamente hay una prensa de izquierdas, aunque estrictamente el poder de esa prensa está en manos de alguien más conservador, pero los periodistas son los que escriben, los que aparecen básicamente en columnas son de izquierda. Y también los medios de comunicación, entiéndase la televisión, que es la que más, que es la que se ve estrictamente.
con una violencia inusitada. Los títulos de los diarios al día siguiente fueron terribles, poco menos que qué pena que no lo mataron, o sea, con una liviandad, con una ligereza. Y vamos a convenir en que el presidente Trump es bastante particular, que hace unas declaraciones, no solo esa que ha hecho, a la que hace mención Eugenio, identificándose con Jesucristo, no solo eso, ha habido otras también, pero eso no significa que tenga que ser el objeto de un asesinato, de un atentado criminal. Estados Unidos es un país, el país de las libertades, el país donde los sueños se hacen realidad, etcétera, 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 pero es un país en el que la gente, pensemos lo que pasó con Kennedy, lo que pasó con su hermano, el atentado fallido contra Ronald Reagan. Los estadounidenses tienen una particularísima visión de los líderes y de aquellos que no les son afines. Una particular visión. Y la prensa, estoy de acuerdo totalmente con Patricio, se encarga de exacerbar ese odio. Y no solamente la prensa estadounidense, yo repasando un par de titulares de unos diarios europeos, es una cosa terrible. Oye, si esta es la tercera vez que intentan matarlo, que sepamos, tercera vez. Y estrictamente lo hacen porque las izquierdas de cualquier signo, pero básicamente las más extremistas, nunca van a querer que una persona que no sea de izquierda gobierne. De hecho, recordemos que don Lautaro Carmona, vuelvo a Chile, luego salgo, don Lautaro Carmona acaba de decir hace pocos días que el Partido Comunista era leninista, el Partido Comunista chileno era leninista, Lenin, las antípodas de la democracia liberal. Entonces, la verdad es que no es de extrañarse. Y lo segundo que quiero hacer una observación de cine en esto del atentado. Hay una película que en este minuto creo que se llama Bajo la línea de fuego. Trabajan Clint Eastwood, la René Russo y Sunderland, Donald creo, no sé, el hijo del que falleció hace poco, donde un agente del FBI retirado que no pudo salvar a Kennedy de morir, vuelve al servicio y le responde proteger a uno de los presidentes de Estados Unidos, que va a una conferencia, a una reunión, a un hotel de Washington. Y que aparece un tirador, aparece un asesino, que cómo logra alojarse en el mismo hotel en el que está el presidente, o sea, al que va el presidente de Estados Unidos. Lleva armas desarmables, las lleva en mitades, en pedazos. Nunca se mueve en avión, naturalmente. Usa autos o usa tren. Y logra armar un arma para dispararle al presidente. La observación va a esto de que, como en el mismo hotel, como el servicio secreto. Bueno, porque claro, porque los delincuentes o los terroristas o los homicidas se adelantan al servicio secreto. Ahora, el servicio secreto de Estados Unidos está en dudas terribles. Ayer llegaron los reyes de Gran Bretaña. Yo vi la llegada y el dispositivo era una cosa, ya me imagino como cuando salgan a todas partes. Un dispositivo terrible, porque el servicio secreto norteamericano, la seguridad norteamericana está en veremos. A Trump casi le volaron, casi lo mataron con esto en un minuto en un meeting, luego en el campo de golf y ahora en el hotel. Así que esa es mi observación. La odiosidad es muy grande, muy grande. Sí, y la propensión al crimen por la divergencia política. Eso es una actitud Claro, que está inundando básicamente a nuestras sociedades occidentales de la claro. justificación del crimen en función de la diferencia, porque se piensa que la identidad, o sea, no existe una identidad que se superponga a la identidad propia. O sea, ¿a qué me refiero? Que si yo me creo socialista o liberal, la noción de ciudadanía, que es una identidad que se superpone y que es la que nos hace igual independientemente de nuestras diferencias, ya deja de importar. Y si esa no está, Pilar, Patricio y Enzo en los controles, se acaba la capacidad de deliberación, de comunicabilidad, de consenso y la capacidad misma de la civilización. Sí, pero sabe, y además de eso, que es una realidad, yo creo que además hay una banalización terrible de lo que significa la vida humana. Sí, Fíjate que como estamos todos los días mirando
esto independientemente de lo que cada uno piense sobre estos temas. Estamos todos los días mirando cuántos mueren en Gaza, lo que hicieron los de Hamas en el territorio israelí. Estamos mirando cuántos mueren en el Líbano. Estamos mirando cómo mueren líderes de diferentes facciones musulmanas con estos ataques quirúrgicos. No me voy a pronunciar con respecto a si estoy de acuerdo o no. Estoy hablando solamente de las muertes. Las muertes. Estoy pensando en la cantidad de muertos cristianos en el África, en manos musulmanas. Lo que pasa con Rusia, Ucrania, que son un montón de muertos. Entonces, la vida humana se banaliza. Es como, mira, hablamos cuando partimos de los carabineros, de los 3 carabineros muertos en Cañete hace 2 años. Eso es no considerar para nada la vida humana, porque podrá ser que a ti no te gusten los carabineros, a mí no me guste, no sé, no me gusten los venezolanos, ya para poner el ejemplo, y no me gusten los periodistas, ni los abogados, ni nada. Pero eso no puede significar que tú desees hacerlos desaparecer de tu vida, de la vida, del mundo, matarlos sin más. Sí. Y eso es también, ahí hay toda insisto, yo creo, los partidos políticos hacen que nosotros, como peones, tratemos de enfrentarnos sin respetar al otro. Ahora, Claro. cuando hay una guerra, estoy pensando en la guerra 1 y la guerra 2, ya claro, tienes que ir al frente y tienes que matar al enemigo. Pero bueno, eso era bastante más moral. Tú tenías al enemigo enfrente, lo veías y sabías por qué estabas luchando, independientemente de muchas cosas. Claro, exactamente. Pero esto es otra historia. Esto es otra historia. No, terrible. Y Enzo nos puso la cita ahí de que un muerto es una tragedia, pero muchos muertos son una estadística, pero naturalmente. Y lo dijo Stalin. Sí. Claro, lógico, sí, no es tema, por supuesto. Y claro, en Estados Unidos hay una lucha de poder terrible porque quieren desbancar a Trump, porque hay muchas cosas que nosotros no conocemos que ha hecho. Su lucha contra el aborto, por ejemplo. No le gusta a la izquierda. Su lucha contra la migración, que de repente se le pasa el tejo con el tema de cómo Sí, aplicarla, claro, de la migración irregular. claro. Claro, eso a la izquierda, eso a los demócratas, que es izquierda, no les gusta, porque les gustan los votos y además les gusta mantener a la gente en la pobreza. Esa típica expresión de la opción preferencial por los pobres. ¿Hasta cuándo? Que a los pobres hay que sacarlos de la pobreza y ellos tienen que salir de la pobreza y luego no van a hacer caldo de cultivo para matanzas. En fin. Sí, no, totalmente de acuerdo. Como queda un espacio de tiempo, a mí me gustaría, si es posible, que el gobierno avanzara en sus principales medidas del plan de seguridad. Yo no sé si es el momento de tramitar 2 proyectos, uno el de reconstrucción y avanzar en algunas leyes referidas a estas medidas del plan de seguridad. Por ejemplo, cárceles de máxima seguridad, aislamiento total para cabecillas narcos, el fin Claro. de los absolutos a los narcofunerales, penas más duras y efectivas para miembros de bandas criminales, revisión de la ampliación de la legítima defensa, una fuerza de tarea conjunta para recuperar zonas tomadas. Yo no sé qué les parece a usted, si podría el gobierno avanzar en estas medidas de seguridad cuando están enfrascados en esta lucha por aprobar la idea legislar de la ley de reconstrucción. No sé, yo creo que el gobierno, a ver, el principal reclamo de los votantes de este gobierno fue primero la seguridad, y luego el tema económico, naturalmente, pero primero fue la seguridad. Era el clamor, es todavía el clamor ciudadano. Ahora hay que tener presente que este gobierno, por mucho que al Partido Republicano no le gustaran los acuerdos, no, que la derecha cobarde, que el pactar y que transar, desgraciadamente el tema es así. Entonces hoy día tanto el Alvarado como García Ruminot están haciendo su papel. Ayer recibieron al Frente Amplio del Partido Comunista, García Ruminot, perdón, en La Moneda para explicarle esto, aun cuando iban a decir que no, pero tienen la obligación de hacerlo. Estamos en democracia, aunque la izquierda no lo sea, la izquierda radical no sea demócrata. Entonces, yo creo que tú, Patricio, tienes toda la razón. Esas medidas son imprescindibles, pero creo que tienen que abocarse primero a esta miscelánea. Creo, no sé.
¿Qué opinas tú, Eugenio? Lo que pasa es que yo tengo, ese es el punto que a mí me han venido decepcionando del gobierno. Yo sé que estamos muy pronto para decirlo, pero si ese es tu lema y la gente vota por ti, ¿cómo no va a ser la prioridad? O por lo menos, ¿cómo no va a estar entre las prioridades? Se le ha exigido muy poco. Poduje va como avión, Sí, entre otros ministros. Pero la ministra Steiner, más bien lo que ha estado en problemas graves a nivel jurídico, ¿ya? Con respecto a lo que pasó con la PDI. Eso es terrible. Entonces, yo lo que creo es que no ha salido la propuesta de seguridad porque todavía están arreglando este problema. Entonces, se está adecuando la realidad a los ministros y los ministros no se están adecuando a la realidad. Y ese tema, porque yo entiendo el tema de Jorge Quirós. El tema de Jorge Quirós es delicado porque estás metido en un tema que viene acumulándose, que es el bajo crecimiento económico, el aumento del desempleo y, claro, el poder que se le está dando. Pero yo cierro con este comentario. Y yo coincido con Tomás Mochati en este análisis, que lo escuché esta mañana. El presidente Kast, a diferencia, por ejemplo, de Piñera, está delegando demasiado, a tal punto que está perdiendo el control del sí, hilo conductor del sí. gobierno, porque Ujú, lo que está pasando es que es una especie de gobierno en archipiélago, lo que significa que los ministros, o sea, los ministerios están cada quien por su lado, haciendo lo que deben hacer, pero no interconectados, y esto ha permitido que salgan muchos errores. Entonces yo espero que estos primeros 3 meses, que es más o menos lo que se le está dando de tiempo para poder hacer una mejor evaluación, ellos puedan arreglar estos errores, pero son errores no menores. Y el tema de justicia, o sea, y la propuesta con respecto a la ujú, seguridad, es un tema que a mí me preocupa porque ha tenido cero prioridad en la agenda pública, en las comunicaciones del gobierno, y han sido puros eslóganes. Entonces ujú, yo creo que de una visión crítica, ujú. ellos tienen que darle prioridad a esto urgentemente. ¿Ya? Bueno, veamos a ver qué hay. No ha pasado nada de tiempo todavía, no llevan ni 2 meses jugando. Exacto. Vamos a Amigos queridos, hay que retirarse, Así nos es. veremos el próximo martes si Dios quiere. Auditores, buena semana, muy buena semana y muchas gracias. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.